Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre conversaciones con Fernando Álvarez Bogar, político y economista. Fernando Álvarez Bogar nació en la provincia de Valverde, Mao, el 11 de enero de 1941. Es un economista y político dominicano. Ha desempeñado varias funciones políticas en el país, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista, candidato a la vicepresidencia bajo la boleta del Acuerdo de Santiago junto al doctor Francisco Peña Gómez, a quien unía lazos familiares. Fernando Álvarez Bogar obtuvo una licenciatura en Economía Agrícola en la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos, en donde se graduó con altos honores que le posibilitaron la obtención de una beca para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Columbia. A los 23 años fue designado secretario de Estado de Agricultura de 1966 a 1970, aquí en nuestro país. Mis primeras conversaciones con Fernando Álvarez Bogar fueron en 1968, cuando él se desempeñó como secretario de Estado de Agricultura. Yo era asesor de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas Federal y secretario general adjunto de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Tratamos sobre problemas de desalojos y campesinos, de desalojos de campesinos y de ocupaciones de tierra. En marzo de 1972, por primera vez en el sector de la industria azucarera, se firmó un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Ese primer contrato se hizo entre el Sindicato de Trabajadores del Central Boca Chica y el Consejo Estatal del Azúcar SEA, con una serie de ventajas para los trabajadores, como la inamovilidad sindical. Los trabajadores conservaban sus derechos a terminar la zafra, un préstamo de 10,000 pesos para formar una cooperativa, un local sindical y otras conquistas. Este contrato colectivo lo firmé yo en representación de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS y del Sindicato de la Industria Azucarera de Boca Chica. El director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar SEA era el licenciado Fernando Álvarez Bogar, quien respetó los derechos de los trabajadores y permitió y participó en las negociaciones. Firmó el contrato colectivo de condiciones de trabajo, el primero y mejor de los 12 ingenios que existían en el país. Ese contrato colectivo lo firmé yo y de la parte de los trabajadores y Fernando Álvarez Bogar como director del Consejo Estatal del Azúcar SEA. En el proceso de presentación, discusión y aprobación de ese contrato colectivo de condiciones de trabajo, conversamos en muchas ocasiones y tuvimos buenas relaciones obrero-patronales. Me refiero a las relaciones con Fernando Álvarez Bogar. Ese contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato del Ingenio Boca Chica y el SEA abrió las puertas para que diversos sindicatos del sector de la industria azucarera se afiliaran a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña, FENTRACA.
En 1978, el licenciado Fernando Álvarez Bogar me ofreció el cargo de primer candidato a diputado por la provincia de Santiago por el Partido Reformista, que ganaba seguro sin necesidad de hacer grandes promociones. Entonces, en ese entonces, él tenía todo el apoyo del doctor Balaguer. Yo era el secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Conversamos 2 veces sobre esa candidatura. Inclusive, él estuvo en mi boda con Christine Pien, mi esposa, el 1 de abril de 1978, reiterándome la proposición que rechacé, porque no he tenido vocación de político partidista y menos depender del doctor Joaquín Balaguer. Durante los 12 años de Balaguer, de 1966 al 78, estuve 11 veces preso por la Policía Nacional por mis actividades sindicales. Semanas después, Fernando Álvarez Bogar fue destituido como candidato vicepresidencial para acompañar al doctor Balaguer, quien era el candidato presidencial del Partido Reformista. Un sector militar estaba contrario a Álvarez Bogar. Fernando Álvarez Bogar, siendo candidato a la vicepresidencia de la República, acompañando al doctor Joaquín Balaguer por el Partido Reformista, fue secuestrado en Santiago por un grupo militar en el poder, que lo llevaron a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas en Santo Domingo. Lo presentaron ante el jefe de esa institución, el general René Buchan Javier, y al jefe de la Policía Nacional. Ellos le pidieron que renunciara a la candidatura de vicepresidente. Un tiempo después, por intermedio del licenciado Polibio Díaz, alto funcionario del gobierno de Balaguer, Fernando Álvarez Bogar renunció a ser candidato a la vicepresidencia del Partido Reformista que llevaba al doctor Joaquín Balaguer, por presión de los militares. Después de su renuncia obligada a la candidatura a vicepresidente, visité a Fernando Álvarez Bogar en su residencia en la calle Boy Scout en Santo Domingo, donde acostumbraba a reunirme con él. Le agradecí su proposición de proponerme la candidatura a diputado por la provincia de Santiago, pero también le pedí que me explicara la situación cuando fue secuestrado por militares. Él me respondió que no quería hablar con nadie sobre esta situación, razón que comprendí. Durante el periodo electoral para el año 1994, Fernando Álvarez Bogar encontró mucha resistencia en el partido de Balaguer. Tuvo que salir de ese partido. El doctor José Francisco Peña Gómez le ofreció la candidatura de vicepresidente cuando fue proclamado candidato a la presidencia, Peña Gómez. Cuando el doctor Peña Gómez recibió la proposición de Balaguer de dividir los 4 años de su último mandato presidencial en 2 años para cada uno, él llevó esa proposición a un organismo del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Ese organismo se negó a pactar con Balaguer. La proposición de Balaguer incluía que el PRD debía sustituir a Fernando Álvarez Bogar como candidato a la presidencia, lo cual fue rechazado por Peña Gómez, alegando lazos de familiaridad con Álvarez Bogar.
José Francisco Peña Gómez había dicho: Balaguer sabe que tengo un cáncer terminal y si yo gano las elecciones, Fernando Álvarez Bogar dirigirá el país. Peña Gómez perdió ante Balaguer en unas elecciones muy cerradas, marcadas por fuertes irregularidades y fraudes. Fernando Álvarez Bogar luego fue electo senador en el año 1998 por su provincia natal, fue ministro de Finanzas del 2000 al 2002, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor honoris causa de la Universidad Tecnológica de Santiago. En el año 1998 es electo senador por la provincia de Valverde Maus, representando el Acuerdo de Santiago y al Partido Revolucionario Dominicano. También fue presidente de la Comisión Presupuestaria y la Comisión Económica en su calidad de senador. En el año 2000 es seleccionado por el presidente Hipólito Mejía para asumir el cargo nuevamente de secretario de Estado de Finanzas, renunciando en marzo del 2002. Desde 1965 está casado con la señora Hortensia Méndez, con quien ha procreado 4 hijas: Hortensia, María Eugenia, Patricia y Alexandra. Actualmente, el licenciado Fernando Álvarez Bogar se dedica a escribir especialmente sobre macroeconomía dominicana, de la cual es un experto. Está alejado de la política partidista. Las conversaciones que tuve con el licenciado Fernando Álvarez Bogar las aprecio por el respeto que siempre ha tenido conmigo, a pesar de nuestras diferencias sociales. Hasta aquí mis conversaciones con Fernando Álvarez Bogar, político y economista dominicano.